Hoy vamos a considerar la caída de los ángeles en los numerales 391 al 395 del Catecismo. 391 al 395 del Catecismo. Considerábamos en la clase pasada que los ángeles son seres espirituales o espíritus purísimos dotados de inteligencia y de voluntad. Y que precisamente porque tenían una voluntad libre, estaban llamados a conocer la verdad y a adherirse y poseer el bien que esa verdad encierra. Y es de aquí donde se desprende, o esto es lo que explica la división de los ángeles en ángeles buenos y ángeles malos. ¿Sí? Veamos lo que dice el Catecismo. Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora opuesta a la de Dios. Hay dos palabras aquí en las que tenemos que detenernos. Primero, una voz seductora. ¿Sí? El espíritu de la mentira siempre llega al corazón del hombre con una voz seductora, atractiva, engañosa. Engañosa porque llega siempre con apariencia de bien. Eso no lo podemos descartar, porque siempre pensamos que ay no, pero si es bueno, ay no, pero no. Él regularmente se viste de cosas santas, sobre todo cuando se trata de almas espirituales. Él no las va a tentar con las cosas del mundo, porque sabe que eso no le atrae. Él siempre va a tomar los medios por los que el alma más camina. Esos son los caminos que él escoge, los que transita más el alma. Y para las almas espirituales, los caminos que él escoge son los caminos espirituales. Por eso habla de una voz seductora. Y la segunda característica es opuesta a Dios. Pero para nosotros poder distinguir que esa voz es opuesta a la de Dios, tenemos que conocer a Dios. Porque si no conocemos la vía de Dios, no podemos saber qué es lo opuesto a Dios. Y ese es el gran engaño en que está el mundo. Como no conoce a Dios ni la vía de Dios, no sabe distinguir qué es lo que va con Dios y qué es lo opuesto a Dios. Por eso son fácilmente presas del demonio, porque no tienen ni idea de lo que es opuesto a Dios, que no conocen a Dios, y entonces le atribuyen a Dios cosas del mundo. Por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satanás o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Vamos a confrontar Sabiduría 2:24. Dice así: porque Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Más, es que imagen de su propia naturaleza, con una naturaleza
divina, para que en él se reflejara una naturaleza divina. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. ¿Qué experimentan los que le pertenecen al diablo? La muerte y la envidia. Y esto, el 2538 del Catecismo nos habla de este pecado de la envidia, que vale la pena que nos vayamos a ese numeral del Catecismo, porque la envidia se va infiltrando en el corazón del hombre sin que el hombre lo perciba. Dice así: la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. El 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. San Juan Crisóstomo dice: luchamos entre nosotros, y es la envidia la que nos arma unos contra otros. Si todos se afanan así por perturbar el cuerpo de Cristo, ¿a dónde llegaremos? Estamos debilitando el cuerpo de Cristo. Nos declaramos miembros de un mismo organismo y nos devoramos como lo harían las fieras. Y la envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Cuando desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal. San Agustín veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia. De la envidia nacen el odio, la maledicencia, que nosotros podemos llamar crítica o chisme, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. La envidia representa una de las formas de la tristeza, fíjense, representa una de las formas de la tristeza. Llámese tristeza también como ese malestar, ¿sí? Como esa incomodidad interior, porque el puesto que yo anhelaba se lo dieron a ella, porque ella tan insignificante y están hablando bien, ¿no? A veces no soportamos que se hable bien de una persona o que se le alabe, ¿sí? A veces cuando a una persona se le alaba tratamos de como de disminuir, ¿sí? Ese reconocimiento que se le está haciendo. Ah, sí, pero ella logró eso porque la ayudaron. ¿Sí? Ah, sí, pero eso porque tal cosa, si no, no hubiera sido capaz, ¿no? Son expresiones, es tan sutil la envidia que ni siquiera nos alcanzamos a percatar de que eso que se está dando es fruto de la envidia. Y lo podemos llamar lógica, lo podemos llamar justicia, lo podemos llamar, como dijéramos, objetividad, mentiras. En el fondo puede ser consecuencia de la envidia, porque es el pecado del tentador y el que le gusta colocar en nuestro corazón. Por eso dice que es una de las formas de la tristeza, un rechazo de la caridad. El bautizado debe luchar contra ella mediante la benevolencia. La envidia procede con frecuencia del orgullo. El bautizado debe esforzarse por vivir en la humildad. Muy bella esta palabra también de San Juan Crisóstomo. ¿Querríais ver a Dios glorificado por vosotros? Pues bien, alegraos del progreso de vuestro hermano, y con sinceridad, no de apariencia.
que realmente nuestro corazón se goce porque mi hermano triunfó, porque así sea el rival, ¿sí? Le fue bien, triunfó, alcanzó lo que quiso, es el mejor de todos, es alabado, es premiado. Dios, con ello Dios será glorificado por vosotros, Dios será alabado, se dirá, porque su siervo ha sabido vencer la envidia, poniendo su alegría en los méritos de otros. Que realmente sintamos el gozo de que el otro quedó por encima de mí, de que el mejor puesto se lo dieron a él y no a mí, de que a él le fue mejor que a mí. Cuando realmente en nuestro corazón haya ese gozo, entonces estaremos viviendo lo contrario. Si la envidia es el pecado diabólico, la benevolencia, ¿sí?, es un gran signo de los hijos de Dios, del reino de Dios en el corazón del hombre. Volvemos entonces al 391. Aquí miren que el catecismo habla clarito de un ángel caído llamado Satanás o diablo. Y en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 44 y siguientes, dice así: vosotros, le está hablando Jesús a los judíos, ellos dicen que no son nacidos de fornicación, que tienen por padre a Dios. Y Jesús le dice: vosotros tenéis por padre al diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él es homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque la verdad no estaba en él. No se mantuvo en la verdad, ya lo veíamos. Dios les dio una inteligencia y una voluntad, una inteligencia para que conocieran la verdad y una voluntad para que se adhirieran a esa verdad, al bien que esa verdad contiene. Pero estos ángeles caídos no se mantuvieron en la verdad, porque la verdad no estaba en ellos. Cuando habla la mentira, habla de lo suyo propio, porque él es mentiroso y padre de la mentira. ¿Cuánto debemos detestar nosotros la mentira? Eso de mentiras piadosas es falso. La mentira es mentira. ¿Sí? Es mentira. Va contra la verdad. Y la palabra de Dios es absoluta, pues es absoluta. No es que hay clases de mentira y unas sí las aprueba Dios y otras no. No, la mentira es mentira. Y si Él es el padre de la mentira, nosotros no tenemos por qué hacer las obras de ese padre, porque entonces haciendo las obras de ese padre nos hacemos hijos de Él. Esta cita bíblica de Juan 8:44 y la del Apocalipsis 12:9 que nos narra la batalla. Había una batalla en el cielo a partir del versículo 7. Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón. Y peleó el dragón y sus ángeles y no pudieron triunfar, ni fue hallado su lugar en el cielo. Fue arrojado el dragón grande, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, que extravía a toda la redondez de la tierra, y fue precipitado en la tierra, y sus ángeles fueron con él precipitados. Se ha venido negando, es otro de los errores modernos, diría yo, la existencia del diablo como una criatura. Y entonces han dicho que no, que eso del diablo no, el diablo no existe, que es que se llama diablo a la fuerza del mal que existe en el hombre, a la tendencia que tiene el hombre al mal. Eso es que se llama diablo, o eso es lo que debemos entender cuando Señor.
Negar eso es negar la Sagrada Escritura, es negar la verdad de la Iglesia. El diablo, como ser espiritual contra Dios, existe como criatura que es espiritual, que no la vemos, pero es uno de los tres enemigos del alma. Y precisamente Él ha querido que se le desconozca para poder que le demos campo libre, para que, estando desapercibidos, el poder atacar. Por eso dice San Pedro: sed sobrios, estad atentos, vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Son verdades que la Sagrada Escritura manifiesta, y no sé de dónde tratan de desvanecerlas, de alterarlas, y no hay por qué. Quitar esa verdad, habría que quitar mucho de la Sagrada Escritura. Pasamos al 392. Aquí hay otra cosa importante. Dios no creó al diablo. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena. O sea, Dios creó a los ángeles buenos, ¿sí? Dios no creó al diablo. Dios creó, porque todo lo que Dios creó era bueno, ¿sí? El diablo se hizo diablo. Él se hizo a sí mismo malo porque se opuso al bien, a la suma bondad que es Dios. Entonces, al oponerse a la suma bondad, pues tenía que coger la suma maldad, porque no pueden existir en Dios antagonismos. Pero el diablo como diablo no fue creado por Dios. Esto porque a mí me ha tocado preguntas de niños, cuando uno les dice que todo lo que Dios hizo era bueno, dicen: ¿y entonces por qué Dios hizo al diablo? Es que Dios no hizo al diablo. Dios creó ángeles buenos, pero Él no quiso ser bueno, entonces se convirtió en diablo. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. La segunda de Pedro 2:4 nos hace alusión a eso. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitados en el tártaro los entregó a las cavernas tenebrosas, reservándolos para el juicio, ahí habla del pecado de los ángeles. Esta caída consiste en la elección libre, fíjense, elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Por eso no contribuyen al reino de Dios, porque ellos rechazaron irrevocablemente a Dios y a su reino, pero de una manera libre. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. Pecador desde el principio, padre de la mentira. En ese seréis como dioses está invitando al hombre a rebelarse contra Dios. Dios te dijo: no comas de ese árbol, come, porque lo que Él te dijo es mentira. No vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Que hay invitando al hombre a la rebelión. Y es que de suyo la tentación consiste en eso, en colocar en el alma el deseo de rebelarse a lo que Dios dispone. Dios te dice: no mientas, te pone las ocasiones de mentir. Dios te dice: perdona, empieza a alimentar en ti el resentimiento, la rabia, la venganza.
Dios te dice, niégate a ti mismo. El demonio dice, afírmate. Tú vales, ¿sí? Tú tienes que hacerte sentir, hazte valer, autoafírmate. Todos son principios contrarios a lo que Dios dice, y de eso hoy el mundo está lleno. Los libros, los cursos, las teorías modernas, muchos de los principios que las animan son contrarios a lo que Dios manda en su evangelio. Sin embargo, tienen un ropaje de bondad, de ciencia seductora. La voz del demonio es seductora, porque él nunca se presenta con los vestidos de mal, porque sabe que no lo vamos a aceptar. Cuando se habla de voz seductora es atractivo, él siempre se reviste de lo atractivo, y hoy es muy atractivo para la gente todas esas teorías contrarias a lo que Dios manda en su evangelio. Es el carácter irrevocable de su elección, carácter irrevocable. Ellos hicieron una elección irrevocable y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. Esto hay que entenderlo muy bien. No es que Dios es malo porque no perdona al diablo, no. Es que Dios le dio una opción irrevocable, porque ellos eran seres con una inteligencia muy superior a la del hombre. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Dios les dio una oportunidad, ellos la desaprovecharon. Hay un folleto del Papa, que lo veíamos también la vez pasada, Juan Pablo II, Los Santos Ángeles, que nos habla cosas muy importantes sobre esta caída. En la homilía del Creador de los Ángeles, Seres Libres, del 23 de julio de 1986, dice así el Papa: el mundo de los espíritus puros aparece dividido en buenos y malos. Pues bien, esta división no se obró por creación de Dios. Lo que veíamos, Dios no creó buenos y malos, no. Dios creó ángeles buenos, sino en base a la propia libertad de la naturaleza espiritual de cada uno de ellos. Seres libres, Dios los puso a escoger. Se realizó esta división mediante la elección, que para los seres puramente espirituales posee un carácter incomparablemente más radical que la del hombre. Dios puso al hombre a elegir en el paraíso y el hombre eligió mal, pero vino la redención. Su elección no fue irrevocable. ¿Por qué? Por el grado de intuición y de penetración del bien del que está dotada su inteligencia. Los ángeles en inteligencia superan al hombre, ¿sí? De una manera muy excelsa. En razón de eso es que Dios la elección de ellos la hace radical e irreversible. A este respecto se debe decir también que los espíritus puros han sido sometidos a una prueba de carácter moral. Y mire lo que dice el Papa tan interesante: fue una opción decisiva concerniente ante todo a Dios mismo. Dios se les manifestó plenamente, un Dios conocido de modo más esencial y directo que lo que es posible al hombre. Un Dios que había hecho a estos seres espirituales el don,
antes que al hombre de participar en su naturaleza divina. Los ángeles estaban llamados a participar de esa naturaleza divina como lo estamos nosotros. Dicen algunos santos que la prueba de los ángeles fue conocer la redención. Como ellos viven en ese acto único, Dios les mostró, ¿sí?, toda su verdad. Y ellos no soportaron ver a un Dios hecho hombre. O sea, bajarse al nivel de una criatura inferior a ellos, a los ángeles. Porque el hombre es inferior a los ángeles. Por eso se revela Lucifer y dice: no, no te serviré. Yo no voy a servir a un Dios que se rebaja. Ese principio lo tienen los musulmanes. ¿Por qué los musulmanes odian la cruz? Porque ellos no pueden soportar a un Dios encarnado y crucificado por el bien del hombre. Ellos no aceptan la redención. Por eso la cruz es para ellos ignominia y la escupen, porque le parece que es una ofensa a Dios, que de suyo es soberbia. ¿Acaso no puede hacer Dios lo que quiere? ¿No es Dios? Si veíamos en las reflexiones anteriores como el máximo milagro de su omnipotencia es la encarnación. Un Dios que se reduce, un Dios que se hace pequeño, un Dios que se materializa, toma una humanidad para que la podamos ver, tocar, sentir. Ahí es la grandeza. Resucitar a un muerto no es tanto cuanto eso. Y esa es la parte que ellos no toleran. Continúa el Papa, dice: la opción realizada sobre la base de la verdad de Dios, esa es la opción que ellos realizan, sobre la verdad de Dios, conocida de forma superior, dada la lucidez de sus inteligencias, ha dividido también el mundo de los espíritus puros en buenos y malos. Los buenos han elegido a Dios como bien supremo y definitivo, conocido a la luz de la inteligencia, iluminada por la revelación. Haber escogido a Dios significa, y eso también tiene que significar para nosotros, que se han vuelto hacia Él con toda la fuerza interior de su libertad, toda la fuerza interior de su voluntad, fuerza que es amor. Dios se ha convertido en el objetivo total y definitivo de su existencia espiritual. Los otros, en cambio, han vuelto la espalda a Dios contra la verdad del conocimiento que señalaba en Él el bien total y definitivo. Han hecho una elección en contra la revelación del misterio de Dios, contra su gracia, que los hacía partícipes de la Trinidad y de la eterna amistad con Dios. Es que es bien fuerte. Optaron contra la gracia, o sea, optaron por el pecado. Optaron contra la participación de la Trinidad y de la eterna amistad con Dios. No queremos estar unidos a ti. Por eso Dios obligan a Dios a crear el infierno. Y ese infierno Dios lo crea dentro de Él mismo, porque nada puede estar fuera de Dios. Ellos renuncian, ¿sí?, a esa eterna amistad con Dios en la comunión con Él mediante el amor. Por eso optan por el odio, optan por el pecado, optan por la desunión. Una característica de la obra del demonio es la desarmonía, la desunión. Donde hay desunión, donde hay desarmonía, no está Dios. Basándose en su libertad creada,
Todos tenemos una libertad creada, los ángeles y los hombres, solo Dios tiene una libertad increada. Han realizado una opción radical e irreversible, al igual que la de los ángeles buenos, pero diametralmente opuesta. En lugar de una aceptación de Dios plena de amor, le han opuesto un rechazo inspirado por un falso sentido de autosuficiencia, sino porque Dios nos dice, niégate. ¿Por qué el Evangelio nos dice niégate? ¿Por qué Dios nos pide que si queremos entrar al reino tenemos que hacernos como niños? ¿Por qué nos habla a través de Luisa que tenemos que amar la humillación? Para matarnos la autosuficiencia, o dejó en nosotros como consecuencia del pecado original, y el que Él trata de estimular es ese veneno que Dios dice no, para no darle la mínima cabida, ama la humillación, niégate a ti mismo, sé como niño, entiende que eres nada. Todas estas son vacunas contra esta autosuficiencia, ese falso sentido. ¿Por qué falso sentido de autosuficiencia? Porque ninguna criatura es autosuficiente. Solo hay uno autosuficiente, que es Dios, que se basta a sí mismo. El autosuficiencia es el que se basta a sí mismo, no necesita de nadie. Solo hay uno, que es Dios. Toda criatura depende de Dios. Es nada. Todo en ella tiene su razón de ser en Dios. No aceptar eso es soberbia, es un falso sentido de autosuficiencia, de aversión y hasta de odio que se convierte en rebelión. Síntomas de esto vemos en muchas personas. Tal vez no lo expresan, pero su vida lo dice. No buscan a Dios porque no necesitan de Dios. Ridiculizan todo lo de Dios porque ellos se sienten más. Se sienten con todo el poder. ¿Cómo comprender esta oposición y rebelión a Dios en seres dotados de una inteligencia tan viva y enriquecidos con tanta luz? Es la pregunta de todos, pero si eran tan inteligentes, con una inteligencia superior al hombre, ¿cómo así? Que rechazan la verdad. ¿Cuál puede ser el motivo de esta radical e irreversible opción contra Dios? De un odio tan profundo, que es como fruto de la locura, que es una locura odiar a Dios, que es la suma bondad y que es fuente de todo bien. Los padres de la Iglesia y los teólogos no dudan en hablar de ceguera, producida por la supervaloración de la perfección del propio ser. La supervaloración de la perfección del propio ser produce ceguera. Y esta ceguera nos impulsa hasta el punto de velar para ellos la supremacía de Dios. Vela la verdad sobre Dios, la vela. Al demonio la veló y al hombre la vela. La oculta, que exigía en cambio un acto de dócil y obediente sumisión. Todo esto parece expresado de modo conciso en las palabras "no te serviré", que manifiestan el radical e irreversible rechazo de tomar parte en la edificación del reino de Dios en el mundo creado. ¿Ve? Entendemos por qué el reino de Dios, el establecimiento pleno del reino de Dios, que es el reino de su voluntad, será la derrota definitiva para Él. Porque Él, hora y punto, dijo: no te serviré. Se negó totalmente a participar en el establecimiento de ese reino de Dios en el mundo creado.
por eso su oposición. Satanás, el espíritu rebelde, quiere su propio reino, no el de Dios, y se yergue como el primer adversario del Creador, y esto es bien importante, miren, opositor de la providencia. Ese es un signo claro de él. Él se opone a la providencia y en la práctica lleva a los hombres a no creer en la providencia. Y eso se manifiesta en la desconfianza, en poner su afirmación, su seguridad en el dinero, en las cosas materiales, en el trabajo, en la fama, ¿sí?, en la belleza física. Entonces el hombre se asegura ahí, ¿sí? Y va sembrando en el corazón del hombre la desconfianza por la providencia. No creer que Dios nos ama, no creer que cada circunstancia de nuestra vida está tejida por el infinito amor y la infinita sabiduría y la infinita bondad de Dios. Así esa circunstancia haga temblar mi naturaleza, no importa, es amor de Dios. Esa certeza derrumba su obra en mí, lo aleja totalmente. Por eso el mayor exorcismo es: yo sé que tú me amas, pero dicho así con el corazón, más en esos momentos en que nos parece que eso no es amor de Dios, porque Él es opositor a la providencia, es antagonista de la amorosa sabiduría de Dios. Amorosa sabiduría de Dios le hace creer al hombre que eso no puede ser así. Es la lógica, ¿no? Si Dios es sabio y si es omnipotente y si es amor, pues ¿por qué no puede hacer lo que sea? Y sabe por qué lo hace, porque es infinitamente sabio. Entonces vienen los porqués, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? El por qué es un reproche, ¿o no? Claro. Es en el fondo decir: te equivocaste, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Sí? Es un reproche a Dios, es una corrección a Dios, es un insulto a Dios. Por eso el por qué destruye la sabiduría de Dios en el hombre. Y Él lo va sembrando, lo va inspirando para crear en el corazón del hombre la rebelión. De la rebelión y del pecado de Satanás, dice el Papa, como también del pecado del hombre, debemos concluir acogiendo la sabia experiencia de la Escritura que afirma en Tobías 4:14: en el orgullo está la perdición. En el orgullo. Por eso tan necesaria es la humildad. Vamos al 394. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. Acuérdense, en el desierto, ¿sí?, se atreve a tentar a Cristo, pero lo tienta porque Dios lo permite, precisamente para mostrar la victoria sobre él. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Lo dice la primera de Juan 3:8. El que comete pecado, ese es del diablo, porque el diablo desde el principio peca, y para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios, y que todavía es un hecho, porque siembra pecado por todas partes, a fuerza de engaños.
Es que miremos todo lo que el mundo hoy hace contrario a Dios, y lo hace con disfraz de bien, ¿sí? En todos los campos, con disfraz de bien, y en el fondo es una rebelión a lo que Dios dispuso. 3:95. Sin embargo, el poder de Satanás no es infinito. No es más que una criatura. Como criatura depende de Dios. Poderosa por el hecho de ser espíritu puro. Por eso Jesús dice en el Evangelio que vendrán falsos profetas que engañarán a muchos y harán prodigios y milagros. El demonio hace milagros porque él es poderoso, el cura, sí. Toma la figura que quiera, la del Sagrado Corazón, la de la Virgen María, la de cualquier amigo tuyo, amiga tuya, puede tomar cualquier figura con tal de engañar. Pero siempre criatura no puede impedir la edificación del reino de Dios. Esto es bien importante, no la puede impedir. Desde que tu voluntad esté en Dios. El problema es cuando el hombre le da cabida. Aunque Satanás actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, cuando llega a poseer a una persona, de naturaleza espiritual cuando la turba, cuando le quita la paz, cuando la confunde interiormente. Cada hombre y en la sociedad esta acción es permitida por la divina providencia, que con fuerza y dulzura, esas dos palabras nunca las olvidemos, con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Acordémonos de Job. ¿Qué no le hizo el demonio a Job? Primero todo lo material, se lo fue quitando. Después la parte afectiva, sus hijos, hasta su esposa se puso contra él. Después su cuerpo lo llenó de una llaga. Pero Dios estaba con Job. Y Job estaba unido a Dios y por eso triunfó. Esa historia de Job se repite en nuestras vidas, en muchos momentos y de muchas maneras. Nuestra actitud debe ser ahorita de mucho más confianza que Job, porque Job no conoció la redención, no conoció el Evangelio. Nosotros sí tenemos más luces que las que tuvo Job. Así que nuestra respuesta en esos momentos tiene que ser de mucha más confianza y de mucho más amor. Hay 3 numerales del catecismo que son bien importantes mirar. El 1673 cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, ¿no? Públicamente, primera condición, y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. Es lo primero que hacen, nos exorcizan contra la acción de Satanás.
El exorcismo solemne, y mucha atención a esto, solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. Por eso el Papa tuvo que sacar ese comunicado tan fuerte contra todos esos grupos que se habían dedicado al exorcismo. Casi que lo cogieron como un hobby, ¿sí? Sacar demonios. Y como no lo sabía, los inventaban. Que me tocó alguna vez que sale espíritu de cáncer de esta persona. ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces que la persona estaba de pronto afligida por su falta de confianza, de conocimiento, y que entonces es un espíritu que la está atormentando. Por todo hacían liberación. No se puede. El exorcismo, y esto es norma de la Iglesia, solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar el dominio demoníaco, gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse antes de celebrar el exorcismo de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Esto es muy importante. Y los numerales 2850 y 2854 nos está hablando precisamente de esta última parte del Padre Nuestro: líbranos del mal. Y es bueno porque aquí lo dice el Padre Nuestro. En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona: Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Esto porque se niegan a aceptar la existencia del diablo. San Ambrosio dice: quien confía en Dios no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El Señor, que ha borrado vuestro pecado y perdona vuestras faltas, también os protege y os guarda contra las astucias del diablo, que os combate, para que el enemigo, que tiene la costumbre de engendrar la falta, no os sorprenda. Quien confía en Dios no tema al demonio. Es uno de los grandes consejos que Jesús le da a Luisa: no le tengas miedo, desprécialo. La victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Ya Él es un ser vencido, derrotado. Vamos a mirar ahorita en los escritos de Luisa todas las verdades que Jesús nos enseña sobre este espíritu del mal. Ya sabemos que en el volumen 1, en los capítulos 15, 16 y 17, se nos dan amplios conocimientos sobre él, porque cuentan la dura batalla que tuvo Luisa contra ellos, y en medio de esa batalla Jesús le va enseñando. Voy a leer unos breves apartes. Ya habíamos visto cómo él enseñaba a ella que el alma debe mantenerse en oración. Los demonios a nada le tienen más miedo
que a un alma armada de valor. O sea, no a la cobarde, sino a la que no le tenga miedo a él. Él le tiene miedo a ella. Que se apoye en mí. Y que así, siendo yo su base de apoyo, vaya en medio de ellos, haciéndose invicta exterminadora de quien se pare delante de ella. De tal modo que aterrorizados y asustados quisieran huir precipitadamente, pero no pueden porque están atados a mi voluntad y obligados a sufrir el más grande tormento y la más humillante derrota. Para eso Jesús permite los ataques del demonio, para que se glorifique Él y Él sienta la derrota de un alma que por su unión con Dios no le tiene miedo a Él, que por su confianza en Dios no le tiene miedo a Él. Continúa en el capítulo 16. Algunas veces el demonio me presentaba todas las gracias que el Señor me había dado como si hubieran sido no otra cosa que una agradable maniobra de mi fantasía, y me inducían a que me abandonara a una vida más libre y más cómoda. Por eso dice, creo que es Proverbios o el Eclesiástico, capítulo 2, cuando, si quieres seguir al Señor, prepárate para la prueba. Porque cuando el alma empieza seriamente su camino a Dios, Él trata de disuadirla, de apartarla, ¿sí?, hacia una vida más libre, más cómoda, menos sacrificada, menos entregada a Dios. Me regañaba diciéndome, ¿ves cuánto te amaba Jesús? Y ahora mira la recompensa que te ha dado en cambio de tu correspondencia a sus gracias. A muchas almas en la divina voluntad les ha pasado, pero muchas inician el camino de la divina voluntad y como que todo se les daña, todo empieza a dañárseles. Es como para que digan, la divina voluntad me trajo la mala suerte. Son esas tentaciones. Te ha dejado un cambio de tu correspondencia a su gracia, dejándote, como ves, en nuestras manos, eres nuestra. Dominada por a causa de estas palabras infernales de Satanás, yo me sentía como dominada por una inexplicable indignación hacia el Señor. Sentía odio a Dios y por una desesperación extrema de mi salvación, tanto que teniendo alguna vez entre las manos alguna imagen, fui impulsada a hacerla pedazos por la fuerza de la indignación y de la desesperación. Pero en el acto mismo en que hacía esto, yo lloraba amargamente y besaba una y otra vez los pedazos de las imágenes que acababa de romper. Si se me preguntara cómo es que me sucedía todo esto, no sabría decir más que en ese momento me sentía forzada a hacer sea una que otra cosa. Sin embargo, ahora estoy convencida de que cuando rompía las imágenes, yo era impulsada por el demonio con un ímpetu irrefrenable, mientras que el hecho de besarla lo sentía como un efecto de la gracia que obraba en mí. Otras veces tenía tentaciones de suicidio. Todo eso le pasó a Luisa. La molestaban golpeándome en todas partes del cuerpo. Y Jesús me exhortó entonces a nunca hacerle caso al demonio, siendo un espíritu malvado y por lo tanto mentiroso. Y después de haberme dicho, ten paciencia en el sufrir aún otras molestias, que ya después te será dada completa paz. En el volumen 2, en el capítulo 78, Luisa, imagínense, nuevamente es tentada de manera obsesiva por sentimientos de odio contra el Señor. Sufre una pena de infierno. Muy de paso traté de mirar la imagen
Dice, he pasado más de 1 hora de infierno. Muy de paso traté de mirar la imagen del niño Jesús y un pensamiento como rayo dijo al niño, qué feo eres. Traté de no preocuparme ni turbarme. Ya Jesús le había dicho, no te turbes, no pierdas la paz, para evitar algún juego del demonio. Pero con todo, aquel rayo diabólico me penetró en el corazón y sentía que mi pobre corazón odiaba a Jesús. Ah, sí, me sentía en el infierno, haciendo compañía a los condenados. Sentía el amor cambiado en odio. Oh Dios, qué dolor no poderte amar. Decía, Señor, es verdad que no soy digna de amarte, pero al menos acepta esta pena de querer amarte y no poder. Después de haber pasado más de 1 hora en el infierno, parece que salí de él, gracias a Dios. Dije a Jesús, Señor, perdóname, cuántas ofensas te he hecho. Y él, no te aflijas ni te turbes. Soy yo el que conduce tu alma hasta lo profundo del abismo. Era Dios quien la había puesto en esas circunstancias para poder luego llevarla más expedita al cielo. Luego me hizo comprender que aquel pan encontrado, porque Jesús le dice que tiene hambre, que le debe comer, y ella dice que no tiene para comerle, para darle de comer. En eso ve un pan y se lo da. Entonces Jesús, cuando ella le pregunta por esas penas de infierno y que él le dice que no se aflija ni se turbe, que él fue el que la llevó allá, le dice, me hizo comprender que aquel pan encontrado no era otra cosa que la paciencia con que había soportado aquella hora de sangrienta batalla. Por tanto, la paciencia, la humillación. ¿Cuál fue la humillación de Luisa? El reconocer que no podía amar a Dios, pero que quería amarlo. Le entregó a Dios esa impotencia. El ofrecer a Dios lo que se sufre en tiempo de tentación es un pan sustancioso que se da a nuestro Señor y que Él acepta con mucho gusto. Paciencia, humillación y ofrecer a Dios lo que se sufre. En el volumen 3, en el capítulo 43, Jesús le impone a Luisa la obediencia, porque en ella solo había temor de ser engañada por la fantasía o el demonio. Esto es muy importante porque cuando el alma se siente turbada, la obediencia, mira, el mero hecho de acercarse a la obediencia, a pedir luz, ya eso es una seguridad si fuera alguna tentación que estuvieras sufriendo. Porque Él lo primero que trata es de apartar al alma de la obediencia, como que Él dice, no le cuentes, es que qué pena contarle esto, es que va a decir tal cosa, es que va a creer tal cosa, ¿sí? Trata con esos argumentos de disuadir al alma que se acerque a la obediencia, porque como su pecado fue la rebeldía, la obediencia lo derrota inmediatamente. Entonces Jesús le dice a Luisa, ella se encontraba llena de temor porque creía que era todo fantasía o cosa del demonio, que el demonio quería engañarla. Veía al confesor que ponía la intención de que Jesús me renovase los dolores de la crucifixión y yo trataba de resistir. Ella no quería someterse a la obediencia. Entonces Jesús le dice, hija mía, ¿de veras que esta vez faltaremos a la obediencia? ¿No sabes que la obediencia debe marcar al alma y que debe hacerla como cera suave, de modo que el confesor pueda darle la forma que quiere? ¿Sí? Porque el confesor quería que se crucificara, quería que sufriera los dolores de la crucifixión, pero a ella le parecía que todo eso que en ella pasaba no era de ella, no era de Dios, sino del demonio. Entonces ella se resistía a obedecerle al confesor, ¿sí? Se resistía a la crucifixión. Entonces Jesús le dice, no, es la obediencia.
tienes que someterte y ya, eso es camino seguro contra las tentaciones del enemigo. En el volumen 4, en el capítulo 23, Jesús le da a Luisa un criterio para reconocer que lo que se obra en ella viene de Dios y no del demonio. ¿Quién asegura que sale el sol sino la luz que pone en fuga las tinieblas nocturnas y el calor que él difunde en la misma luz? Si se dijera que ha salido el sol y no obstante, si viera más densa la oscuridad de la noche y no se sintiera ningún calor, ¿qué dirías tú? Que no es el sol verdadero el que ha salido, sino un falso sol, porque no se ven los efectos del sol. Ahora bien, si mi vista te hace huir las tinieblas, si mi visita te hace huir las tinieblas y te muestra la luz de la verdad, haciéndote sentir el calor de mi gracia, ¿por qué quieres complicarte la mente con la idea de que no soy yo el que obra en ti? Dios es verdad, el espíritu es mentira, Dios es paz, el espíritu es turbación. Los efectos, cuando es Dios, son los efectos de Dios. Cuando es el demonio, se sienten los efectos. Cuando hay confusión, hay turbación. Si lo que se está viviendo o lo que se está sintiendo es voluntad de Dios, Él dice que la clara señal es de que uno esté dispuesto a hacer lo contrario si supiera que eso no es voluntad de Dios. Ejemplo, en tu corazón está la clara intención de vivir en la voluntad de Dios, ¿cierto? Y de hacer su voluntad. Y tú dispones a hacer un viaje, ¿sí? Y tú dices, ay, ¿será que este viaje es voluntad de Dios o no? No. Tú te preparas para el viaje, teniendo en tu corazón la disposición de que si Dios te mostrara que ese viaje no es voluntad suya, tú lo dejarías con igual paz, ¿sí? Y con igual gozo. O sea, la santa indiferencia frente a las cosas. Eso es lo que te muestra. Lo voy a hacer, pero si Dios te dijera por cualquier medio que no es voluntad de Él, tú estarías dispuesta a cambiarlo. Pero es entre la voluntad de Dios y la voluntad de Dios, yo digo entre la voluntad de Dios y el diablo. Igual, ya Él te dice los efectos. Más adelante te voy a mostrar en los volúmenes. En el volumen 6 es el que más capítulos tiene sobre esta verdad de los ángeles caídos. En el capítulo 39, los demonios renuncian a golpear a Luis sabiendo que para ellos sería daño y pérdida. Miren, este es algo muy bonito. Vino el demonio que quería solo molestarme. Y yo sin sentir miedo le dije, ¿para qué molestarme cuando tú eres otro? Para hacerte ver más valiente, le dice ella, que te muestre más valiente, toma un palo y golpéame, hasta que no me dejes ni siquiera una gota de sangre. Qué valiente era Luisa, ¿no? Después del otro. Pero con intención de que cada gota de sangre que derramo sea un testimonio más de amor, de reparación y de gloria que deseo dar a mi Dios. Y él, el demonio, veamos lo cobarde que es, no encuentro palo para poder golpearte. Y es que si me voy a buscarlo, tú no me esperas. Entonces le dice Luisa, anda nomás, que aquí te espero. Y así se marchó, quedándome yo con la firme voluntad de esperarlo. Cuando con sorpresa vi que habiéndose encontrado con otro demonio, iba diciendo, es inútil que volvamos. ¿Para qué golpearla cuando esto debe servir para nuestro daño y nuestra pérdida? Es bueno hacer sufrir a quien no quiere sufrir. Miren, es bueno hacer sufrir a quien no quiere sufrir. Porque él ofende a Dios. Claro, se rebela contra el sufrimiento. Pero a quien quiere sufrir, nos hacemos mal con nuestras manos. Y así no volvió, dejándome mortificada. Todo es voluntad de Dios. Aún las molestias que el demonio ocasiona. Todo es voluntad de Dios.
Si Dios permite, por eso uno no tiene que preocuparse si es Dios o es el demonio, es Dios. A través de la criatura, a través de la circunstancia o a través del demonio, es Dios. Esa es la certeza que tenemos que vivir. Porque Él es una criatura, es un perro amarrado. Jesús se lo explica a Luisa bellísimo. Vamos al capítulo 40. La soberbia ciega a la criatura. El 40. El mismo volumen 6. La separa de Dios y la convierte en demonio. Hija mía, cuánta ruina causa en los hombres la soberbia. Basta decirte que forma un muro de división entre la criatura y Dios, y de imágenes mías las transforma en demonios. Y luego, si tanto te duele y te disgusta que las criaturas sean tan ciegas que no comprenden ni ven el precipicio en que se encuentran, si tanto quieres que yo les ayude, mi pasión sirve al hombre como vestidura que cubre las más grandes miserias. De aquí el poder de las horas de la pasión. Los embellece y les hace todo el bien que por el pecado había desaparecido y se había perdido, por lo cual yo te hago un don, a fin de que te sirvas de él para ti y para quienes tú quieres. Las horas de la pasión, meditar en su pasión, aprovechar los bienes que él nos dejó en su pasión. Y el capítulo 67 del mismo volumen 6 es un capítulo bien importante, porque dice que solo Dios tiene el poder de entrar en el corazón, no el demonio, a menos que la criatura lo consienta. Igual Luisa estaba oprimida y con el temor de que su estado fuera obra diabólica. Ella siempre vivió ese temor, sintiéndome consumir alma y cuerpo. Entonces Jesús vino y me dijo: hija mía, ¿por qué te turbas tanto? ¿No sabes que si se unieran juntos todos los poderes diabólicos, no podrían entrar en un corazón y tomar dominio de él, a menos que el alma misma por propia voluntad le diera entrada? Solo Dios tiene este poder, el de entrar en los corazones y dominarlos conforme le place. Entonces vuelve Luis y le pregunta: Señor, ¿por qué me siento consumir el alma y el cuerpo cuando me privas de ti? ¿No es esto el soplo diabólico que ha penetrado en mi alma y que así me atormenta? Y él le dice: te digo más bien que es el soplo del Espíritu Santo que, soplándote continuamente, te tiene siempre encendida y te consume por su amor. Por eso te digo, no inquietarse si es el demonio o es Dios. Es Dios. Y si lo está utilizando a él, es para su gloria. Y ya, como lo veíamos en el capítulo de la providencia, ya me ha anticipado las gracias, ¿sí?, y la fuerza necesaria para yo vencer. Entonces esa es la confianza que tenemos que, por eso no tenerle miedo, no tenerle miedo. En el volumen 8, como el volumen 8 no tiene capítulos, es en la página 59 del 25 de marzo de 1908. Jesús nos enseña que las tentaciones se vencen fácilmente. Es que Jesús no nos somete a pruebas superiores a nuestra fuerza. Hija, las tentaciones se vencen fácilmente, porque el demonio es la criatura más vil que pueda existir. Basta un acto contrario, un desprecio, una oración para hacerlo huir, porque estos actos lo hacen aún más vil de lo que es, y él, para no tener que soportar esa confusión,
En cuanto ve al alma resuelta que no quiere hacer caso a su vileza, huye aterrorizado. Ahora bien, si el alma no puede librarse fácilmente, esto es bien importante, de la tentación, significa que no solo es tentación, sino pasión. Sabemos que la pasión domina la voluntad. Es un hábito desordenado, la pasión, radicada en el alma, que unida a la tentación la tiraniza. Por eso no puede liberarse. Y donde hay pasión, el demonio tiene más fuerza para poder hacer del alma un juguete. Por eso, cuando hay pasiones que están atacando tan fuertemente al alma, la confesión, lo más frecuente que se pueda. Y ahora en la divina voluntad, pues la voluntad de Dios, el sacramento de los sacramentos, el yo sé que tú me amas, el ven divina voluntad a reinar en mí, ¿sí? El ponerme bajo el sol de la verdad, el ponerme a escuchar los cassettes que hablan de su voluntad. Esos son, dijéramos, exorcismos fuertes y dosis fuerte contra las pasiones o contra las tentaciones bien fuertes. También en el mismo capítulo 8, en la página 84, del 5 de septiembre, habla de lo que es un alma convertida en demonio, ¿no? Lo que es un alma en pecado. Hija mía, es el pecado lo que infunde tal confusión en la criatura, hasta el punto de querer destruirse a sí misma con tal de no sostener mi presencia. El día del juicio será terrible para los malos, pues no encontrando en ello ningún germen de amor, sino odio hacia mí, mi justicia me impone no hacerles más que me amen. Y como las personas que no se aman no se quieren tener cerca y se usan todos los medios para alejarlas, ni yo los querré tener conmigo, ni ellos querrán estar. Nos rechazaremos recíprocamente. Qué terrible, ¿no? Es el infierno. El amor es lo único que une todo y hace feliz a todo. El volumen 9, en la página 28, igual ella estaba pensando, ¿sí?, en todas las fantasías que ella podía estar sufriendo o sueños del demonio. Dice: hija mía, si fueran fantasías, sueños o demonios, no tendrían la fuerza de hacerte poseer la aureola de la paz. Esa es una señal. Cuando hay paz, así sea dolor, así sea doloroso, lo que sea, así sea humillante, es porque Dios está ahí. Y no por un día, sino por más de 25 años. Ninguno habría podido hacerte respirar esa atmósfera de suave paz dentro y fuera de ti. Solo aquel que es todo paz, y que si algún aliento de turbación pudiera sorprenderlo, dejaría de ser Dios. Quedaría ofuscada su majestad, empequeñecida su grandeza, débil su potencia. En suma, todo el ser divino recibiría una sacudida. La paz es una clara señal de que lo que se obra es de Dios. En la página 87 del mismo volumen, la turbación es causada por el demonio. Él le dice así: he pasado estos días amargada, sí, pero pacífica. Luego tuve un sueño que me ha contristado mucho y aún turbado y mucho más, pues no viendo a Jesús no tenía a quién dirigirme para mantenerme rodeada por la atmósfera de paz que solo Jesús posee. Oh, cuánto es de compadecer a un alma turbada.
La turbación es una atmósfera infernal que se respira. Turbación es desconfianza, turbación es desasosiego, turbación es angustia. ¿Sí? Y esta atmósfera de infierno hace salir el aire celestial de la paz y toma el puesto de Dios en el alma. La turbación, azuzando este aire infernal en el alma, la domina tanto que aún las cosas más santas, más puras, con su soplo infernal, las hace aparecer como las cosas más horribles y perniciosas. Pone todo en desorden e intoxicada el alma por este aire de infierno, se fastidia de todo y siente fastidio aún del mismo Dios. Es desasosiego. Entonces Jesús da 3 armas para vencer la turbación. Estas son las 3 armas más potentes para destruir esta baba venenosa e infernal de la turbación. Está en la página 90 del volumen 9. Entonces, si la necesidad de flagelar me obliga a no venir por algunos días y ese aire de infierno te quiere invadir, combátelo con estas 3 armas. La pureza de intención. O sea, la sola intención de darle gloria a Dios, de hacerlo por Dios. Las obras justas y buenas en sí mismas. Ya sabemos lo que es justo y bueno, lo que es una obra justa y buena y lo que es una obra egoísta y lo que es una obra contra Dios. Y la voluntad de víctima y de sacrificarse por mí con la sola finalidad de amarme. Acordémonos que la víctima es la que se ofrece en favor de los demás. Esa voluntad de víctima y de sacrificarse por mí con la sola finalidad de amarme. Con esto vencerás cualquier turbación y la encerrarás en lo más profundo del infierno. Y con el no preocuparte, girarás la llave para no dejarla más salir a molestarte. El no volver sobre lo mismo, si ay, yo que lo hice, por qué lo hice, qué me pasó, ¿no? Purifica tu intención. Ve que las obras que hagas sean justas y buenas en sí mismas y disponte como víctima a sacrificarte por Dios, por amor a Dios y por el bien de tu prójimo. Suficiente para disipar cualquier turbación. En el volumen 11, para los que tienen el libro viejo de la librería espiritual, está en la página 96. El viejo. Sí, y para los que tienen el nuevo es el capítulo 55. 55. Sí. Resulta que Luisa vuelve a atacarla el demonio, ¿sí? Le susurran al oído, pero ¿cómo? ¿Por qué? Entonces has pecado, te has distraído, ¿no? Y lo que es peor, mientras me dicen esto, siento que no quiero escucharlos. Tiene la voluntad de no escucharlos, pero es como si rompieran el sueño en el que tú me pones en los brazos de tu voluntad. O sea, ellos insisten, Jesús, tú tal vez no te das cuenta de lo duro que es para mí este dolor. De lo contrario, vendrías a socorrerme, saber que Jesús estaba ahí con ella. Y le decía muchas otras tonterías, y Jesús le dijo, hija mía, pobre hija mía, te quieren entristecer, ¿verdad? Ah, hija mía, hago tanto para tenerte en paz y ellos te quieren turbar. No, tú debes saber que el primero en disgustarse, si tú te atreves a ofenderme, seré yo. Y por lo tanto, el primero que te lo diría sería yo. Y si no te digo nada, no pienses en eso. Pero quieres saber quién es la causa de esto, es el demonio. Él se consume de la rabia y cada vez que hablas de los efectos de mi voluntad, así que nos tiene que pasar igual a nosotros, a quien se acerca a ti, monta en furia. Y no pudiendo él acercarse directamente a quien hace mi voluntad, porque no nos puede atacar directamente, da la vuelta
y va con quien se puede acercar a ti bajo el aspecto de bien, para hacer por lo menos el miserable intento de turbar el cielo sereno del alma en quien me deleito de habitar. Se las ingenia para turbarnos, para quitarnos la paz. Por lo tanto, desde lejos truena y relampaguea, creyendo que hace algo, pero al infeliz la fuerza de mi voluntad le rompe las piernas, lo aplasta y hace caer truenos y relámpagos sobre él mismo, quedando más furioso que antes. ¿Para qué mi estado? Debes saber que el alma que hace en verdad mi voluntad es tal y tanta la virtud de mi voluntad, que en el lugar en el que se encuentra esta alma, si yo me acerco para mandar castigos, encontrando mi voluntad y mi amor, no quiero castigarme a mí mismo en esa alma. Es más, me siento herido y desfallezco, y en vez de castigar, me voy a arrojar a los brazos de esa alma que contiene mi voluntad y mi amor. ¿Sí? En el volumen 12, en la página 201, dice, Luisa, esto es muy bello porque Luisa está haciendo una reparación por las almas que están en el infierno y por los mismos demonios. Dice, te adoro, te beso, te reparo por todos, tus llagas, tu sangre las doy a todos, a fin de que todos encuentren su salvación. Y si las almas perdidas no pueden ya recibir el provecho de tu santísima sangre ni amarte, yo la tomo para hacer lo que deberían hacer ellas. No quiero que tu amor quede en algo defraudado por parte de las criaturas. Por todos quiero suplir, por todos quiero repararte, amarte, adorarte, desde el primer hombre hasta el último que vendrá. Entonces Jesús le dice, hija mía, eco de mi vida, mientras tú eso haces, mi misericordia se endulzaba y mi justicia perdía su aspereza. Y no solo en el tiempo presente, sino también en el tiempo futuro, porque tu oración quedará en acto en mi voluntad, y en virtud de ella mi misericordia dulcificada correrá más abundante, y mi justicia será menos rigurosa. Y no solo esto, sino que escucharé las notas del amor que me debían dar las almas perdidas, y mi corazón sentirá hacia ti un amor de especial ternura al encontrar en ti el amor que me debieron dar esas almas, y derramaré en ti todas las gracias que tenía yo preparada para ellas. En el volumen 16, y eso es un mayor infierno para ellos y una mayor gloria para Dios, en el capítulo 14, la divina voluntad es infierno para el demonio, solo la conoce para odiarla. ¿Por qué temes? ¿No sabes tú que lo que menos sabe de mí, la serpiente infernal, es de mi voluntad? Porque no quiso hacerla, y no haciéndola no la conoció ni la amó, y mucho menos penetró en los secretos de mi inescrutable querer para conocer los efectos, el valor de mi voluntad. Y si no los conoce, ¿cómo puede hablar de ella? Es más, la cosa que más aborrece es que el alma haga mi voluntad. A él no le importa si el alma reza, si se confiesa, si comulga, si hace penitencia o si hace milagros, no le importa. La cosa que más lo daña es que el alma haga mi voluntad, porque en cuanto se rebeló a mi voluntad, fue creado en él el infierno, su estado infeliz, la rabia que lo corroe. Así que mi voluntad es infierno para él, y cada vez que ve al alma sujeta a mi querer para conocer su valor, su santidad, sus efectos, se siente duplicar el infierno, porque ve en el alma crear el paraíso, la felicidad y la paz por él perdidas, la envidia que le da. Y por cuanto más mi querer es conocido,
tanto más queda atormentado y furibundo. Entonces, ¿cómo te podría hablar de mi querer si forma su infierno? Y si te hablase, sus palabras formarían en ti el infierno para él, porque él conoce mi voluntad solo para odiarla, no para amarla. Y lo que se odia no lleva nunca la felicidad y la paz. Además, su palabra está vacía de gracia. Por lo tanto, no puede conferir la gracia de hacer mi voluntad. Tendría él que, el alma sentiría unos efectos confusos, ¿no? Entonces diría, no, esto no es de Dios, porque Dios, solo Dios trae la paz. Y en el volumen 17, en el capítulo 15, con esto terminamos Luisa está escribiendo, esto lo leímos en el retiro, y siente un ruido ensordecedor, ¿sí? Y entonces ella dice, me parecen demonios enfurecidos, que quieren que se pelean tanto. Y Jesús le dice, hija mía, son precisamente ellos, quisieran que no escribiera sobre mi voluntad, pues cuando te ven escribir verdades más importantes sobre el vivir en mi querer, sufren doble infierno y atormentan más a todos los condenados. ¿Cómo estarán ahorita? Temen mucho que pudieran publicarse estos escritos sobre mi voluntad, porque ven perdido su reino en la tierra, adquirido por ellos cuando el hombre, sustrayéndose de mi voluntad divina, dio libre paso a su voluntad humana. Así fue precisamente entonces cuando el enemigo adquirió su reino en la tierra, pero ante el de mi voluntad, él mismo se encerrará en los más profundos abismos. He aquí por qué se pelean con tanta furia. Sienten la presencia de mi voluntad, la potencia de mi voluntad en estos escritos. Y ante la sola posibilidad de que puedan salir fuera, se ponen furiosos y tratan con todo su poder de impedir tan grande bien. Pero tú no le hagas caso y por eso aprende a apreciar más mis enseñanzas. Hermana, que el hecho de que ellos hubieran rechazado la voluntad de Dios no los hace. Fue creado como espíritu puro, ya no es puro, él se hizo impuro, porque rechazó la pureza de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Él optó por el partido contrario a Dios. Allí terminamos toda esta parte del espíritu de la mentira y nos volvemos a considerar en forma rápida, que ya lo vimos, pero el catecismo vuelve y lo retoma, lo que es ese mundo visible, en el numeral 337, que nos reafirma, ¿sí?, que Dios ha creado el mundo visible en toda su riqueza, su diversidad y su orden. Es una verdad de fe, Dios mismo lo creó. La escritura presenta simbólicamente los 6 días, ¿sí? Pero eso es un símbolo. Lo que el texto sagrado nos lleva a enseñar es que el propósito de la creación, ¿cuál fue? La gloria de Dios, ¿sí? Las verdades reveladas por Dios para nuestra salvación, que nos permiten conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la alabanza divina. Toda la creación está ordenada a la alabanza a Dios. Nada existe que no deba su existencia a Dios. Nada existe que no haya sido creado por Dios. ¿Sí? Toda criatura posee su bondad y su perfección propias, importantísimo. Toda criatura es buena y perfecta. Así nuestros ojos torcidos y una voluntad humana debilitada y nuestros ojos velados todavía por las consecuencias del pecado original no alcancen a descubrir la perfección, por la fe tenemos que creer que todo es perfecto. Todo lo que Dios hizo es bueno y perfecto. Las distintas criaturas queridas en su ser propio
reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinita de Dios. Por esto el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura, para evitar un uso desordenado de las cosas que desprecia al Creador y acarree consecuencias nefastas para los hombres y para su ambiente. Es terrible ver cómo el hombre hoy está desordenando lo ordenado. El perro fue hecho fiel amigo del hombre, y hoy están los hombres entrenando perros para matarse mutuamente. ¿Cuándo se ha visto que los perros son para eso? Sin embargo, el hombre está haciendo de los perros una fiera. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios, no conoce la verdad y se cree dueño y señor de todo. La interdependencia de las criaturas es querida por Dios, es bello, ¿no? Todo, las innumerables diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma, que no existen sino en dependencia unas de otras para complementarse y servirse mutuamente. Las florecitas necesitan de la tierra, necesitan del agua, necesitan del sol. Las abejas necesitan de las flores, ¿sí? Las flores necesitan de las abejas porque las abejas son las que las hacen que se reproduzcan. A su vez las abejas necesitan del árbol, ¿sí?, o de la otra material donde formar su panal. El árbol necesita de la tierra, del agua, del sol. Cada criatura tiene una interdependencia, igual el hombre. ¿Qué hombre puede decir que se basta a sí mismo? Tú necesitas del peluquero, del zapatero, del panadero, del carnicero, del modisto, ¿sí?, de todos, del que creó el avión, del que lo pilotea, del que te expide el tiquete. Nosotros tenemos una interdependencia igual como la tienen las criaturas del universo, porque Dios así lo dispuso. Hermana, en el volumen 21 precisamente dice que en cada una de las cosas creadas está un atributo divino de Dios, ¿no? Sí, el volumen 21 habla mucho de eso, lástima que no lo traje, pero hay un capítulo que es como el 30 y pico, donde dice que cada cosa de la creada por Dios es más sagrada que una reliquia.